Las ramas naturales se refieren a Israel, ojo. Cuando está hablando aquí de las ramas naturales, se refieren a Israel. Las ramas silvestres se refieren a los gentiles. Gentil significa pagano. ¿Sabe por qué? Porque Dios no los escogió en ese momento. Entonces, para Dios ellos eran paganos. Israel, aunque cometía errores, él fue el escogido. Pero después los gentiles fueron injertados. Pero ojo, hermanos, no te vayas a equivocar. Cuando hablamos de que Israel es el pueblo de Dios, no sé, ya a esta altura, a este tiempo, que ya se fue desenvolviendo todas las revelaciones, se fue descubriendo todo lo que estaba escondido, se está refiriendo que algunos de los gentiles y algunos de los judíos. Ojo, quiero que manejemos ese punto porque a veces entramos en confusión cuando nosotros pensamos que Pablo se está refiriendo a personas individuales, pero no se está refiriendo a personas individuales, se está refiriendo a grupos. El grupo israelitas, formado por las 12 tribus, gentiles, formado por toda la descendencia de Cam, la descendencia de Jafet y todos los que fueron arrancados de la descendencia de Abraham. Ojo, hermano, está bien interesante esto. Somos una gran multitud los gentiles, mucho más que los judíos. Entre ellos los que creemos y ellos los que creen. Los que no creemos están fuera, son arrancados. Y los que no creen de los judíos son arrancados también, aunque hayan sido de las ramas naturales. Yo creo que está bien claro. Entonces, las ramas del olivo silvestre fueron injertadas en el olivo cultivado. El olivo cultivado son los judíos, los descendientes de Jacob, de las tribus que creyeron. Todos los que no creyeron fueron rasgados. Fíjese qué importante esto es lo que le voy a decir. Cuando Dios promete a David una bendición eterna, porque de él iba a venir el Hijo de Dios. Más adelante David comete pecado y todo. Ok, él se puso a cuentas con Dios. Dios lo perdonó y todo. Hemos hablado muchas veces sobre el tema de él, ¿verdad? Cómo él se arrepintió. Pero los hijos vinieron y se comportaron mal. Los hijos dijeron, por ejemplo, Salomón. Ya saben un montón de errores que cometió. Y por los errores que él cometió y haber desobedecido a Dios, Dios dividió el reino en dos. El reino del norte y el reino del sur. Pero cuando tú revisas a todos los reyes desde Jeroboam, que comenzó el reinado del reino del norte, te das cuenta que nadie tuvo un corazón hacia Dios. Y cuando ves en la línea del reino de Judá, ves que algunos, pero tampoco no todos. Y de ahí va a venir la línea de Jesucristo, a pesar de que hubiera un montón de malandrines ahí. Ahí tú puedes viendo cómo Dios sigue con su corazón dispuesto, estirando la paciencia, la bondad para que nosotros nos acerquemos al arrepentimiento. Siempre hubo un remanente. Ahora, cuando hablamos que algunas ramas fueron desgajadas por ser incrédulos y en lugar de esas ramas se injertaron otras que fueron gentiles, fue porque creyeron en Dios. Por esa razón, gentiles que vienen a Cristo disfrutan los mismos derechos que tienen los judíos. Judíos que rechazan a Cristo pierden los derechos. Por eso hablábamos el viernes pasado de que el hecho que nosotros los gentiles hayamos recibido a Jesucristo, despertamos celos en los judíos. Quiero que leamos Gálatas 3:14. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham. Voy otra vez. Mediante Cristo Jesús, el que vino en la línea de Abraham, imagínate. Isaac, Jacob, Judá, toda la línea que vino Jesús. Dijo, mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los no judíos, a los gentiles, con la misma bendición que le prometió a la descendencia de Abraham. ¿Por qué? Porque cuando él dijo bendeciré tu descendencia, está refiriendo a Jesús y a todos los que lo íbamos a seguir, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe, dice ahí, al Espíritu Santo prometido. Una pregunta, ¿cuándo recibes al Espíritu Santo prometido? Cuando crees en Jesús. ¿Tú crees en Jesús? ¿Le recibes?
Y en ese momento el Espíritu Santo entra en ti. Por eso está hablando. Y es la savia del árbol. Por eso esa savia llega a la rama. Y aunque haya sido injertada, se vuelve parte del árbol. Dios en justicia, en omnisciencia, que lo sabe todo, el presente y el futuro, arranca ramas y las echa al fuego, pero injerta otras. Te voy a hablar un poquito adelantito de algo que asusta, pero que está bien, Dios lo hace. Pero te voy a decir algo que duele, pero Él lo hace continuamente. Adelantito te lo digo. Vamos al segundo versículo, Romanos 11:18. Así que, gentiles, gentiles, los que no son judíos, para ustedes es esto. Pablo les va a decir esto. Así que no se jacten, como que no sean orgullosos, no se crean pues. Así que no se jacten de haber sido injertados para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas. Ustedes son solo una rama, no son la raíz. Porque algunos se creen como que fueran la raíz, no, ¿verdad? O sea, comienzan a creerse. Y Pablo está advirtiendo porque probablemente los gentiles estaban creyendo más que los judíos. Eso pasa actualmente, en el tiempo de la gracia. Como la mayoría de gentiles han sido alcanzados y son parte de la iglesia, la mayoría son gentiles, están teniendo de menos a los judíos. Eso no se puede hacer. Tenemos que bendecirlos, amarlos, orar por ellos, porque muchos de ellos van a ser alcanzados en la gran tribulación. Y algunos poquitos están siendo alcanzados hoy que están creyendo en Jesucristo. Son los mesiánicos. Entonces, siempre humildes, hermano. Nosotros tenemos que estar siempre humildes. Humildes, agradecidos con Dios. Gracias a que Dios arrancó a algunos judíos, nos injertó a nosotros. Pero no los arrancó porque quiso dañarlos. Fueron ellos los que no creyeron y por eso fueron arrancados. Vamos a 19:20 de Romanos 11. Bueno, tal vez tú digas, gentil, tú que no eres judío, probablemente tú digas, bueno, esas ramas fueron arrancadas para darme lugar a mí. Es cierto, dice Pablo, pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo. Y tú estás allí porque sí crees. Así que no te consideres tan importante. Más bien, teme lo que podría suceder. ¿Qué podría suceder? ¿Qué dice en la palabra de Dios con los orgullosos? ¿Alguien me lo dice? Ajá, dale, acércate, David. Dios los humilla. Dios los humilla. ¿Por qué? Porque Dios ve de lejos al orgulloso, ¿sí? Y de cerca al humilde. Dice la palabra. Ve cómo está, toda la palabra está compaginada. Entonces, el origen del pecado fue Satán. Porque cuando nosotros surge un cierto orgullo, lo que está pasando es exactamente eso. Nosotros estamos siendo contagiados por otros tipos de árboles que están pasándonos el hongo, el parásito. Romanos 11, 19 al 20 dice, tal vez diga, bueno, esas ramas fueron arrancadas por darme lugar a mí. Es cierto, dice Pablo, pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo. No fue porque Dios las haya querido arrancar y darte lugar a ti. Fue porque el Señor utilizó esa situación de que ellos no creyeron para agregarte a ti. Y tú estás ahí porque tú crees. Así que no te consideres tan importante. Más bien, teme lo que podría suceder. Como quien dice, algo podría pasar. El versículo próximo lo va a decir. La religión, hermanos, el legalismo, las, ¿cómo se llama? Filosofías huecas, ese montón de pensamientos humanistas combinados en cosas buenas con malas y que no importa que sea pecado, pero pobrecito, ¿no? Todos esos detalles que cada vez se van haciendo más fuertes en el sistema del mundo. Eso de cambiar la fe, el creer por rituales, escuchar a personajes que dirigen grandes iglesias tradicionales diciendo, no, la fe no es tan importante. Oh, ¿qué te pasa? La fe, en la fe está fundada la palabra y todo lo que somos nosotros. ¿Cómo puedes decir eso? Y estás guiando millones de personas y estás diciendo eso. No, un ateo podría alcanzar la salvación, no importa que crea, con solamente tener así como el instinto, digo, un líder de la iglesia más grande de nuestro planeta. Eso no puede ser, no puede ser.
Todos nosotros vivimos por fe, nos movemos por fe. No podemos cambiar la fe por rituales, ni cambiar la fe por mandamientos de hombre. Es peligroso. Vamos al 21. Romanos 11:21 dice, pues si Dios, ojo con esto, porque dijimos anteriormente, así que no te consideres tan importante, más bien teme lo que podría suceder. ¿Qué podría suceder? Esto, 11:21. Pues si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco va a perdonarte a ti. Si tú estás orgulloso, está diciendo Pablo aquí. Como quien dice, así como te injertó, te puede desgajar otra vez. Imagínate, está hablando, ojo hermano, voy otra vez, está hablando de una manera grupal, como judíos, multitudes, como gentiles, multitudes, ¿sí? Algunos están creyendo, otros no están creyendo, en ambos grupos. Se está refiriendo exactamente a eso, que va a rasgar, va a desgollar, pues, va a arrancar. Entonces todo injerto que esté perdiendo los pies del suelo, están despegando, está creyendo, puede ser desgajado. Hablando grupalmente, repito, estamos hablando grupalmente porque el que entrega su vida a Jesucristo y el Espíritu Santo entró en él, pues algo va a pasar. Pero hablando grupalmente, dentro de todo el grupo hay unos que están jugando a ser hijos de Dios, pues. Algunos están jugando a ser iglesia. Están viviendo religión, rituales. Están viviendo simplemente autocastigándose para poder sentirse bien. Porque se sienten inmerecedores. Hay unos que están jugando a ser cristianos, entre gentiles y entre judíos. A ellos el Señor los va a desgajar. Está hablando acá. Pablo habla, serás arrancado. En contexto viene hablando de judíos y de gentiles, plural. De hecho, injertar ramas naturales no es tan insólito como injertar ramas silvestres. Fíjate que esto lo dicen los que son expertos en plantas. Pero lo que Dios hizo con los gentiles es contra naturaleza. Agarró algo que no tenía nada que ver con el árbol y lo injertó ahí. ¿Cuánto más Dios, si los que fueron desgajados se arrepienten y vuelven y creen en Dios, creen en Jesucristo, cómo no van a ser otra vez injertados? Está diciendo en pocas palabras. Léelo conmigo en el 23-24 de 11 de Romanos. Qué lindo. Y si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, ojo hermano, vamos entrando aquí al meollo del asunto. ¿Qué va a pasar con el pueblo de Israel en el futuro? En la gran tribulación, cuando nosotros ya no estemos acá, ¿qué va a pasar? Y si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, volverá a ser injertado. Pues Dios tiene poder para volver a injertarlo en el árbol. Tú, por naturaleza, eras una rama cortada de un olivo silvestre. Por lo tanto, si Dios estuvo dispuesto a ir contra naturaleza al injertarte a ti como gentil en un árbol cultivado, Él estará mucho más dispuesto a injertar las ramas originales en el árbol al que pertenecen, que antes desgajó, las arrancó, ¿verdad? O sea, viene siendo un gran plan perfecto para alcanzarnos a nosotros. Dios utiliza la voluntad, las decisiones de toda la gente alrededor. ¿Sabes para qué? Para bendecirte a ti. Dios sabe lo que va a hacer alguien por ahí y eso lo lleva para una bendición tuya. Hace que seamos bendecidos nosotros. Errores de otros, nosotros no nos vamos a sentir orgullosos ni nos vamos a alegrar por el mal de los demás. Pero Dios utiliza todo lo que pasa para bien de nosotros. Hoy en la pandemia, el Señor ha bendecido a muchos en medio de la pandemia, debido a las situaciones que han pasado. Antes no habían podido recibir ni siquiera una ayuda del gobierno y ahora la recibieron gracias a la pandemia. Algunos yo les he escuchado decir, a mí jamás me habían ayudado y hoy me llegó un cheque de no sé cuánto, me llegó una ayuda aquí, me llegó otra ayuda por allá, otra acá. Dice, estoy hasta mejor que antes de la pandemia. He escuchado decir algunas personas. Dios utiliza todas las situaciones como Él conoce el corazón y cómo piensan las demás personas. Utiliza todo eso para traerte bendición. Eso es lo que le pasa a los hijos de Dios, los que se han entregado y que han dado la espalda a todo el materialismo. Dios viene y trae bendición. Bendecidos en medio de la catástrofe, bendecidos en medio de la pandemia.
¿Por qué? Porque Él conoce las decisiones de todas las personas. Malas decisiones de otros serán bendición para ti, pero nosotros vamos a predicar y vamos a pedirle a la gente que tome buenas decisiones, que se acerquen a Cristo. Solo Él es el único. Solo Él tiene solución para sus problemas. Solo Él puede llenar sus vacíos. Solo Él puede arrancar esas adicciones. Solo Él puede quitar ese cáncer. Solamente Él puede resucitar los muertos. Solamente Él puede restaurar el matrimonio. Solamente Él puede restaurar, arrancar la tristeza, traerte el gozo, traerte paz, bendición, un rico sueño cuando te acuestas en la noche, disfrutar a tu esposa, a tu familia, a tus hijos, todo lo que tiene, lo que te ha provisto. Todo solamente puede venir de Él. Pero los que no entienden esto toman otras decisiones. El decidir estar en este momento de estudio bíblico nos trae bendición a nosotros, pero el enemigo estará por ahí tratando de desenfocarte. Eso es lo que está pasando. Dice: y si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, volverá a ser injertado. Eso va a pasar en la gran tribulación. Lógicamente no todos, una gran cantidad van a ser injertados de nuevo. Los que fueron rasgados los va a volver a injertar. Esa es una de las revelaciones que yo te tenía hoy. Vaya, entonces hagamos aquí un poquito de resumen. Primero, Dios escoge a su pueblo, su árbol. Viene Dios, agarra su árbol y arranca unas ramas y las echa al fuego, ojo. Las arranca y las echa al fuego. Luego viene y como ve que ese árbol no está apegándose a la savia que es el Espíritu Santo, a las indicaciones de la palabra, y ve y se han vuelto incrédulos, viene y los sigue arrancando, arranca muchas ramas. Luego Él viene y se da cuenta que los gentiles, los no judíos, que ni siquiera les ha ofrecido nada, ellos comienzan a buscarle y a creer en Él. Viene Él y los injerta como el olivo silvestre, agarra esos vástagos, esos retoños, y los trae y los injerta en el árbol, y esos injertos se vienen a convertir en una belleza en el árbol. Esos somos los gentiles. Pero eso mismo que arrancó viene y despierta celo porque ve que los olivos silvestres fueron injertados. Dicen: nosotros, ¿cómo nos dejamos rasgar, arrancar del árbol? Vienen ellos y vuelven a creer en Cristo. Viene Él y agarra otra vez esas ramas que fueron arrancadas, que fueron naturales del árbol, y las vuelve a injertar. De eso se trata la revelación de hoy. Dios va a injertar una gran cantidad de judíos de nuevo. No todos, pero una gran cantidad. La gran tribulación va a ser el tiempo para ellos, donde muchos van a ser injertados. Probablemente así como hoy es el tiempo de los gentiles y algunos poquitos judíos están siendo injertados, probablemente en la gran tribulación va a suceder lo mismo con algunos gentiles que van a tener que pasar por una, miren, no saben la que les traigo el viernes, hermanos. Hay una iglesia que menciona Apocalipsis que va a ser llevada a la gran tribulación. Representa a la gente que está jugando de ser cristiano, que se está dedicando más a lo material, a la gente que está ignorando a Dios, que está haciendo su cristianismo a su manera, que le está dando interpretación a la Biblia a su manera, a lo que le conviene, para quedar bien con todas las demás personas y con el sistema. Hay una iglesia dentro de nosotros que está siendo pagana. Hay una iglesia que está blasfemando la palabra y están diciendo que ellos van a ser dejados en el rapto para pasar la gran tribulación. Es increíble, hermanos. En Romanos 11:17 se trata de creer para ser injertado, hermano. Eso lo dice el 17. En el 20 dice: desgajando ramas por no creer. En el 23 dice: si están vivos y se vuelven a Cristo, los vuelvo a injertar. Mire cómo el Señor en su soberanía hace eso. Pablo, en esta parte que acabamos de leer, vuelve al meollo del asunto del capítulo 11, que es que un remanente de Israel grande va a ser injertado nuevamente. Sobre eso es lo que él vuelve en estos versículos que acabamos de leer. Ahora yo quiero aquí, antes de que acabemos, cerremos, que veamos que en Juan 15 Jesús habla de que Él es la vid. Como esto es la vid, mire, la vid, las ramas, la vid completa es Jesús. Las ramas somos nosotros. Las ramas que no dan fruto, miren esta rama, aquí hay fruto, mire, frutito, frutito, ¿ya? ¿Ah? Sam, ¿dónde hay una rama que no tenga fruto? Ayúdame. Quiero ver. Esta va. Ah, no, como no, si tiene. ¿Cuál no tiene? Todas tienen. Todas va. Ah, esta no tiene, miren. No sé si alcanza a salir ahí.
Hay una rama ahí que no tiene. Toda rama que no da fruto va a ser arrancada, dice Jesús. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. Mi papá, Dios Padre, es el labrador, va a venir y va a arrancar ramas y las va a echar al fuego. ¿Y qué es fruto? Ya saben ustedes: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, dominio propio, templanza, dominarse cuando nos enfrentamos con la tentación, bondad, fe, como fidelidad. Jesucristo en Juan 15 del 1 al 2 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda la rama que sí da fruto, para que den aún más. Nosotros, si damos fruto, nos va a doler cuando nos pode, pero nos va a podar para que demos más fruto. Y a los otros los va a arrancar y los va a echar al fuego. Eso dice Jesús acá. Hay revelación en la palabra. Separados de mí, dice Jesús, no pueden hacer nada. Juan 15:6 dice: el que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. En el 15:7 dice: si ustedes viven en mis hábitos, pídanme lo que quieran, hombre, yo se los voy a dar. Eso está diciendo en el 15:7. Si ustedes están en relación conmigo, pídanme lo que quieran, yo se los voy a dar. Si están en relación conmigo, no en religión. Mateo 9:15 dice: cuidado con los predicadores que hablan bonito en YouTube. Bueno, yo no estoy grabando YouTube, ¿va? Los que hablan bonito y que los encantan y que los ponen ustedes a escuchar lo que quieren, que les cuentan chistes y todo. Parecen ovejas, dice, pero son lobos feroces. Tarde o temprano les van a meter el colmillo y los van a desgarrar. Les voy a decir cómo identificarlos. ¿Cómo los pueden identificarlos? Pastor, dígame cómo lo identifico. Pues léalo conmigo, Mateo 9:16, aquí vamos terminando. Puede identificarlos por su fruto. Ahí está. Es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? En el 17 dice: un buen árbol produce buenos frutos, un mal árbol produce malos frutos. En el 18 dice: un árbol bueno no puede producir malos frutos. Y viceversa, o sea, ni un malo no puede producir buenos. En el 19, del 9 de Mateo, léalo conmigo, dice: por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Dice ese fuego: lago de fuego eterno, castigo final. Bueno, aquí termino. Tú puedes ver, hermanos, que Dios nos ha puesto a nosotros aquí bien claramente contra la espada de la pared. Mateo 7:19. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. 7:20 dice: así es de la misma manera que puedes identificar un árbol que es por su fruto. Miren que súper y fácil acá. Jesucristo lo que dice: puedes identificar a la gente por sus acciones. Esos predicadores que tú estás oyendo, tienes que investigarlos a ver qué es lo que hacen en su modus vivendus. Dios es tan bueno. No quiere que juguemos nosotros a ser hijos de Él y mañana a ser hijos de otro. Dios quiere que seamos hijos de Él y que vivamos con todo lo que somos, nuestras debilidades, que vengamos ante Él y nos metamos en los hábitos. Repito, los hábitos comienzan con la disciplina de venir, escuchar la palabra, con ir a leer la palabra, con hablar con el Señor. Si tú te vas metiendo en esto y te va a doler, a la carne le va a doler que tú dejes de hacer algunas cosas. Para todo hay tiempo, dijo el Señor, las cosas permitidas, si nosotros nos ordenamos. Pero el Señor ha dado en este tiempo final, ha dado agendas para que nosotros de verdad hagamos la función de embajadores, que es por la que estamos en el planeta Tierra. El Señor magistralmente nos ha enseñado que en medio de su plan de Israel, siempre ha pensado en nosotros, siempre. Pero también a ellos, siempre los ha pensado también. Él quiere hacer un solo pueblo entre judíos y gentiles. Ese va a ser un solo pueblo. Va a unir la iglesia. Son algunos judíos con algunos gentiles. Pero se va a agregar una gran cantidad de judíos que en la gran tribulación van a ser injertados nuevamente. Y va a ser el pueblo para toda la vida. Eternamente vamos a gozar con Él. Esa es la revelación de hoy. Pueblo de Israel. El próximo viernes vamos a hablar detallitos de lo que les va a pasar al pueblo de Israel para poder ser injertados. No va a ser fácil. No va a ser fácil.
Algunos que han jugado, algunos que han nacido de nuevo, pero juegan con ser iglesia a la manera de ellos, van a tener que pasar por situaciones difíciles. Yo no te aconsejo, a nadie le aconsejo que se quede en la gran tribulación. Nadie. Si hoy cuesta, ¿te imaginas después? Yo te animo que tú vengas y que le des la espalda al materialismo y a tu manera de pensar, y vengas y traigas completamente sometida tu mente al Espíritu Santo. Terminemos con Efesios 2:19 al 22. Así que miren, como resumen, así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, los judíos. Son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Ellos fueron los que iniciaron con Jesucristo y sufrieron para que esto se diera, hermanos. Por eso dice esto. Y la piedra principal es Cristo Jesús. Cristo Jesús mismo. No me anden inventando que Pedro, que otro. No, Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él, en Cristo, y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes, los gentiles, los no judíos, pues, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu Santo. Él está morando en ti. Él es sanidad, Él es la savia que corre en tu cuerpo, que te sana, que te prepara para cosas grandes, que te da unción, que te usa para cosas grandes, que te da pasión, que te atrae, que te enamora. Ese es el Espíritu Santo, porque cuando tú conociste a Jesucristo y le recibiste, el Espíritu Santo entró y como savia va a estar para toda la vida dentro de ti, cuando seas cambiado de cuerpo. Padre, yo te agradezco porque mi hermano, yo sé que ha recibido revelación. Te pido, Padre, que puedas obrar en esa semilla de lo que se sembró hoy, para que mi hermano y mi hermana hoy pasen a otro nivel y les use grandemente en Cristo Jesús. Amén y amén. Esto ha sido Cita con Dios de hoy. Pasen buenas noches. Nos vemos el domingo a las 11.